En su columna de inteligencia artificial estamos recibiendo a nuestro querido amigo, el ingeniero, docente, investigador, Sebastián García Parra. Hola, Seba, buen día. Hola, buen día, Ale. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Disfrutando un poquito de estas frías vacaciones de invierno que, como yo siempre digo, como yo cumplo el 18 de julio, tengo un muy buen registro de los distintos inviernos. Y me parece que viene de frío. Bien, así que dirías, de acuerdo a lo que diría el maestro del teatro ruso, Stanislavski, Konstantin, dirías que tu memoria emotiva indica que estamos en un invierno en una zona cercana a tu cumpleaños de las más frías. Y vos sabés que he pasado mucha vergüenza con esto que voy a decir ahora, pero en algún momento de mi vida, pero te diría hace 3, 4, 5 años, yo llegué a afirmar a personas que de repente no conocía, decía que los inviernos de antes eran más fríos, ¿no? Mi memoria de los inviernos de mi infancia eran más fríos que los inviernos actuales, sin darme cuenta que en realidad lo que había cambiado era mi confort, no era que el invierno. Ah, claro, Y claro. por lo tanto, sentí muchísima vergüenza cuando descubrí que el motivo era ese, ¿no? Pero bueno, sí, ahora habiendo descubierto eso y ahora teniendo otros factores de comparación, sin duda que es un invierno frío. De hecho, vi que junio fue uno de los, leí el otro día como noticia que fue uno de los junios más fríos de los últimos 30 años, así que bueno. Bien, vamos arriba. Bueno, y el 18, entonces, el lunes. El lunes, claro, el lunes estamos cumpliendo ¿Cuántos 41 años. compañeros? ¿Cuántos? 41. Bueno, muy bien, ya ingresadito plenamente en la década, ¿no? Sí, que por un tema. Sí, para que Mincho al lado mío se enoja, se indigna. ¿Qué pasó, Mincho? ¿Por qué se indigna? Conozco a alguien que cumple menos años que yo. Ah. No, pero fue jugado. No, estoy insoportablemente indignado. 42, no, yo ya estoy viejo. Sí, claro, porque uno más tenés vos, ¿no, Mincho? Sí. Bien, uno más lleva al Mincho de ventaja. Están como, Sí. ahora que Juan cumplió 9, su primo Dante, que cumple en un par de meses los 10, están en la época que tienen la misma edad, ¿no? Claro. Y viste que a los gurises, yo lo recuerdo con un vecino, con Daniel, que era un poco más grande que yo, teníamos un mes o 2 meses en la que empatábamos en edad. Y uno se sentía como que, entre comillas, lo había alcanzado, ¿no? Sí. Igual, yo te diría que toda esta cuestión asociada a la crisis de los 40, ¿no? No la tuve porque por un tema físico, mucha gente me decía, pero yo pensé que ya tenías 40 cuando tenía apenas 35 o 36, o sea que no. ¿Ah, sí? Sí, ya hace mucho que estoy en los 40, digamos. Estuviste entrenándote como 6 años. Sí, exactamente. Bueno, vamos arriba. Yo hoy contaba, anunciando de tu visita, y a propósito, incluso aquí en la Mañana en Camino conversamos el día lunes con la senadora Silvia Nane, y en ese que es la senadora del partido de la oposición que pidió información a propósito del supuesto hackeo. Y digo supuesto hackeo porque así ha sido anunciado, pero también otras voces están de algún modo cuestionando que se haya tratado en efecto de un hackeo, pero más allá del dato específico de este hecho, lo cierto es que la circunstancia, que no es nueva en estas columnas de inteligencia artificial, vuelve a estar en la consideración pública, y es por eso que bajo la consigna hackeo al Estado, las razones detrás del robo de datos públicos, me parece muy interesante abordarlo contigo, amigo. Bien, Ale. Primer comentario, sí, yendo al caso concreto, a mí me alegra muchísimo que alguien como Silvia esté detrás de este tema, porque quizás algunos sepan, otros no, pero ella está muy vinculada a lo que es tecnología de la información. Exacto. Por lo tanto, alguien, en este caso una senadora con conocimiento de causa, me parece que nos da muchas garantías que esté trabajando en este tema. Yo traté de hilvanar para esta columna algunos elementos, ¿está bien? Para intentar entre todos razonar ante qué situación estamos, y que en realidad no estamos ante un hecho aislado, sino que estamos ante un hecho que es tendencia y que
y que nos va a seguir persiguiendo durante muchísimo tiempo más, que es esta cuestión de que los estados sean constantemente hackeados o sean constantemente víctimas de intentos de hackeo con el objetivo de robar datos. Y para eso yo lo primero que quisiera hacer es ir a un famoso jurista, teórico político y miembro del partido nazi, Carl Schmitt, que él hizo dos afirmaciones con bastantes años de separación, donde definía quién es soberano. Y en la Primera Guerra Mundial él decía que soberano es quien decide el estado de excepción. Esa fue su primer definición. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, él dijo, bueno, yo tendría que cambiar un poco mi definición de soberano, y él decía, soberano es quien dispone de las ondas del espacio. Y hace muy poquito, el filósofo Hahn, que publicó un libro que se llama Infocracia, de hecho lo recomiendo, es un librito corto de leer, pero explica bastante varios de los temas de los que vamos a conversar hoy. Yo lo estoy recomendando mucho. Él redefinió un poco esta cuestión en los tiempos actuales y dice que Schmitt tendría que haber dicho, si estuviera vivo en esta época, que soberano es quien manda sobre la información en la red. Claro. Parándose en este punto de que, lo decisivo para obtener poder es la información. Entonces, bajo esta mirada de lo que está sucediendo hoy en el mundo, es que tenemos que preguntarnos por qué alguien que se hace de un archivo de unos gigas o unos teras. Ahí estás hablando de medida, volumen, ¿no? De volumen de datos, sacando un poco la medida, porque alguien que se hace, logra robar un archivo, ¿sí? Para simplificar la idea y lograr razonarlo, porque alguien que puede que roba un archivo puede hacerse de tanto dinero, y en definitiva intentar entender por qué lo hace, cuál es la motivación. Porque aquí ya no hay diversión, ¿sí? Aquí no es solo el adolescente que, como uno objetivo, casi que personal, y para demostrar su capacidad técnica y mostrarse, y bueno, afecta a un Estado, que eso sigue pasando, está bien, pero hoy no es, sino lo que hay hoy son equipos profesionales que hacen esto, equipos profesionales incluso contratados por los propios Estados, ¿está bien? Hay grupos privados que hacen esto, pero también hay equipos contratados por los Estados que hackean a otros Estados con este objetivo. No se sabe a ciencia cierta qué pasó en Uruguay, no se sabe. Lo que sí sabemos es que puede haber habido un hackeo y por lo tanto existió una motivación, y no sabemos si, en el caso que haya existido ese hackeo, dónde están esos datos. Y los datos, como una entidad replicable, lo que estamos hablando es dónde está la copia de esos datos. ¿Sí? Y ahí surgen distintos escenarios que en el mundo se están dando, de por qué alguien tiene la motivación de hacerse de esos datos, de la copia de esos datos. La primera es para pedir rescate, que es una forma bastante habitual, que es, bueno, claro. Lo que dicen los hackers es, está bien, se le dice al Estado, yo no voy a divulgar esto, pero vos a cambio me tenés que pagar esta cantidad de dinero, que en general son cantidades de dinero muy, muy altas. Y ahí los Estados toman decisiones. Los gobiernos de turno tienen que tomar decisiones. Si hacen el pago, porque en algunos casos se ha hecho el pago y eso lo que hizo fue alimentar la bestia, ¿sí? De manera de generar aún más ambición y que esos datos igualmente, como son copias, igual terminan en el mercado negro y además esa persona se hace del dinero. Y en algunos casos no se ha pagado nada. Esa es como la primera motivación. Hay otra motivación que voy a traer un caso chino de hace pocos días. China acaba de publicar el New York Times que el Estado chino, en particular Shanghái, ¿sí? La policía de Shanghái, fue hackeada, en la cual se robaron 1 billón, con B, 1 billón de registros que contienen
información médica, nombres, reportes policiales y datos de contacto. Y la persona en este caso no le interesa el asunto del rescate, lo que está haciendo es vender esa base de datos a 10 Bitcoin o $200.000. ¿Sí? Lo que vale a $200.000. Por lo tanto, si yo quisiera hacerme esos datos, yo le pago $200.000 y él me vende esos datos. E incluso este hacker lo que hizo para demostrar que esos datos son reales es generar un extracto de apenas 70.000 registros. Y ese extracto se lo mandó a algunos medios de prensa para que verificaran que exactamente le había hecho el hackeo, contrario a lo que está diciendo en este momento el gobierno chino, ¿no? Que eso no sucedió. Entonces yo de esto quisiera extraer dos conclusiones para compartir. La primera, acá tenemos otro modo, un modo del cual se roba información para hacerse de dinero. Y lo segundo, ni China se salvó de esto. ¿Está bien? ¿Y por qué digo ni China se salvó de esto? Porque, y ya conectándolo de vuelta con el caso uruguayo, ha habido declaraciones del ministro donde dice, bueno, nosotros no tenemos políticas de cibervigilancia o de ciberseguridad avanzadas, acordes a los tiempos que corren. Pero si tendremos camino para recorrer cuando el país, en este caso China, o uno de los países más aislados desde el punto de vista de información, más aislados de las herramientas occidentales, igualmente sufre un ciberataque, un hackeo de estas características. Entonces ahí tenemos una segunda motivación. Y hay una tercera, que tiene que ver con, ya no es tanto el robo de la información, el robo de los datos, sino es básicamente afectar los datos. Que es, yo ingreso a un sistema público, por ejemplo, podría ser el sistema de la Dirección Nacional de Identificación Civil, elimino algunos de esos datos, los corrompo, antes los copio como hacker, y luego pido un rescate por ellos. Donde ahí, obviamente, puede haber situaciones en las cuales se tenga respaldo de esos datos, un montón de cuestiones, pero surgen problemas operativos muy complicados, muy complejos, que hacen que inexorablemente muchas veces los estados terminen pagando sumas astronómicas para hacerse de esos datos. Entonces aparece esta tercera motivación, donde tenemos hackers que están haciendo muchísimo dinero con esta actividad, de vuelta, una actividad profesional, y de vuelta, una actividad que se da tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Sabemos que los distintos gobiernos a nivel mundial, sobre todo los más importantes, tienen departamentos que no solo se defienden de los ciberataques, sino como en la guerra tradicional, también atacan a otros estados para hacerse de esa información, y por lo tanto actuar en consecuencia y tener ese poder que hablábamos, ¿no? Más temprano, ese poder que Karen Schmidt hablaba más temprano. O sea que los escenarios posibles son, en principio, tres. Quien roba datos para pedir rescate por ellos. Tengo tu celular, te lo puedo conseguir, en fin, eso que a veces ocurre en la vida cotidiana, ¿verdad? Quien roba datos para vendérselo a otros o usarlo de otro modo sin la intención de devolvérselos al dueño legítimo. Correcto. Y después una tercera mirada que tiene que ver más con la definición de quién tiene el poder, de lo que arrancaste hablando, me da la sensación, ¿no? Que tiene que ver con la información, pero ya podríamos hablar de ejecuciones a nivel de inteligencia o de ejércitos informáticos al servicio de un Estado, por ejemplo. Absolutamente. Y sí, y como parte del Estado además. Entonces, hoy lo que está sucediendo, y esto me parece central para Uruguay, esto que voy a decir ahora es central para Uruguay, porque primero, Uruguay es parte de los pocos países del mundo
considerados de los más digitalizados. Yo no me acuerdo ahora si es de 11, de 12, pero es el grupo de los países más digitalizados. ¿Qué quiere decir esto, que sean de los más digitalizados? Que hoy nosotros sabemos que en línea podemos hacer un montón de trámites. Podemos resolver buena parte de nuestra vida como ciudadanos a través de Internet, a través de una computadora. Esa es la parte buena de todo esto, obviamente, la cual hay que seguir avanzando, y esto es notable. Pero al mismo tiempo, abre un flanco para que podamos eventualmente ser hackeados. Nuestros datos puedan ser hackeados. Y cuando digo nuestros datos, son los datos de nosotros, de los ciudadanos. Por lo tanto, para no impedirlo, sino para mitigar eso, es que se tienen que montar políticas de ciberseguridad, donde ahí aparecen profesionales específicos de asuntos de seguridad informática al servicio del Estado. Están trabajando constantemente vigilando cuáles son los potenciales ataques, qué ataques han tenido determinado éxito, aprender de sus ataques para colocar medidas que impidan futuros ataques. Y eso requiere mucho dinero, porque esos profesionales además son profesionales calificados que tienen salarios muy altos. Por lo tanto, hay que ver si en qué situación de madurez está Uruguay respecto a esto. Eso como primera cosa. Y segunda cosa que me parece muy importante es cómo los estados hoy, de alguna manera, informan esto. Si lo están informando, si no lo están informando, digamos, ¿cuáles son las políticas de los estados una vez que son hackeados respecto a sus ciudadanos? Porque esto es fundamental. En definitiva, las víctimas somos nosotros. Los datos que van a andar luego circulando por las redes y que van a estar siendo transaccionados son los tuyos, son los míos, son los de nuestros hijos. Por lo tanto, tienen que haber políticas en las cuales se nos informe qué está sucediendo con eso. Y en este contexto, y advirtiendo que todavía la información es poca, y que todavía estamos en una etapa, llamémosle como de investigación, y por lo tanto conlleva una de especulación, ¿a cuál podría parecerse más de estos tres escenarios lo que habría ocurrido en Uruguay? Bueno, a ver, la información que está arriba de la mesa es que parece ser alguien que conoce los sistemas internos, y que, a mi entender, esto es una opinión muy personal, está bien, pero me parece que las características parecen ser de alguien que se hizo la información para venderla en el mercado negro. ¿Sí? O es información muy valiosa, es información por el cual, y esto es lo otro que tenemos que entender, van a existir muchas organizaciones con mucho dinero que van a querer pagar por esos datos. Porque de hecho, en la base de datos comprometida, en este caso, de la Dirección Nacional de Identificación Civil, aparecen datos. Aparece nuestro documento, aparece algún dato de contacto nuestro, aparecen datos, aparece nuestra firma digital, aparece nuestra firma real, o sea, la firma que hacemos con la forma manuscrita, ¿está bien? Y eso es muy valioso, muy valioso. Y esos datos se venden en el mercado negro. Bueno, veamos el ejemplo de China, ¿no? $200.000 esa base de datos. Por lo tanto, eso me parece que puede haber sido el patrón que hay detrás de esto. Y por lo tanto, es muy importante para nosotros como ciudadanos saber dónde está ese registro mío, porque de alguna manera el Estado es custodio, o debe ser custodio de eso. Y esto, y Ale, me parece muy importante, hay un concepto detrás de todo esto que tiene que ver con algo que se llama capitalismo de la vigilancia, que lo podemos, me parece, traer en otra... ¿Querés que me anote ese concepto, capitalismo? De la vigilancia. Que tiene que ver con que tanto los estados como las empresas, como Facebook, Google, por mencionar las más conocidas,
utilizan nuestros datos, que son extraídos a partir de nuestras experiencias. Nuestras experiencias es cómo nos movemos, dónde estamos, qué comemos, ¿sí? A partir de eso ellos extraen datos. Una parte de esos datos son utilizadas para mejorar sus propios servicios. Por ejemplo, para que el buscador de Google funcione mejor. O para, en el caso de los estados, tener información integrada, que nosotros tengamos mejores experiencias al momento de hacer trámites, que el Estado tenga mayor inteligencia al momento de establecer, por ejemplo, inspecciones fiscales. Sin embargo, de esos datos hay un remanente que las empresas no lo utilizan para sí, sino lo utilizan para venderlas a terceras empresas, que hacen muchísimo dinero con eso. Y algo que ha cambiado a lo largo de la historia, y esto también es muy interesante, es que las principales empresas a nivel mundial que trabajan con nuestra información, hoy son invisibles. Hace 30, 40 años, las empresas más importantes del mundo eran absolutamente visibles y nos mostraban su actividad. Nos decían lo que hacían. Nos vendían sus productos. Hoy las empresas que se manejan en este mundo, la mayoría son totalmente desconocidas. Google sí nos muestra su cara, pero quien recibe los datos, este excedente de datos que de alguna manera Google le vende, o Facebook le vende, o incluso que compra en el mercado negro, pues son robados a partir de hackeos a estados, las desconocemos totalmente. Sin embargo, funcionan en el ámbito legal, son muy poderosas, y están decidiendo de alguna manera, tras bambalinas, el futuro de buena parte de la humanidad. Entonces, eso ha sido un cambio muy importante en lo geopolítico. ¿Sí? Hoy las empresas más importantes están escondidas, no se muestran, les interesa estar de esa manera, y quieren que seamos también lo más libre posibles, o que nos sintamos lo más libre posibles, para que a partir de nuestras experiencias, a partir de lo que publicamos, a partir de lo que decimos, a partir de cómo nos movemos, puedan extraer la mayor cantidad de datos posibles para, bueno, seguir engordando, aumentando su negocio. Así que este concepto de capitalismo de la vigilancia, que tiene relativamente pocos años, también explica buena parte de todo este fenómeno de que por qué alguien se siente tan motivado a robar un archivito de datos de un estado, por ejemplo. Bueno, fenómeno. Bueno, te despido, mi querido amigo. Algunos mensajes llegan. A ver. Dice Jorge del Reducto. Esto creo que era por la anterior, que era gracioso. Jugátela un piquito, después agrega, un poquito. Jugátela un poquito, Camino. Entonces, Jorge entiende que soy una persona que no me la juego porque no digo cosas feas acerca de Humberto de Vargas. Y yo lo que dije de Humberto de Vargas, que saqué el tema porque un oyente, es lo que vuelvo a decir. Cometió un delito, por lo tanto está perfecto que haya sido detenido y haya sido llevado a los estrados judiciales. Después, ¿qué es lo que se decide en ese contexto? Ahí ya incluso escapa mi conocimiento. Ahora, qué curioso que con todo respeto, con todo cariño, qué curioso que me digan a mí, jugátela. A mí, que un día digo y otro día también que hay que repartir más y mejor la riqueza, que soy un periodista que se enmarca en el concepto republicano de izquierda liberal. Yo no sé cuántos andan escuchando por ahí. Ahora, si creen que jugársela es hablar más o menos bien de alguien que trabaja en televisión o más o menos mal, ahí a lo mejor estamos equivocados o tenemos diferencias de qué es verdaderamente jugársela. Es decir, si yo hablo fuerte y grito mucho a propósito de un colega de televisión y callo a propósito de quiénes son los dueños de la riqueza y cómo se reparte la misma, a ver, ¿quién realmente estaría siendo beneficiado en esa lógica? Bueno, dale. Eso propone. Bueno, pero bienvenido el mensaje desde ya, por eso lo leo, y fue el primero en leer de una larga lista. Te despido, pero antes, algunos mensajes que llegan. Bueno, dice Jorge, buenos días, los inviernos de los 60 eran mucho más fríos, el agua en la calle se congelaba.
No sé si hay dato estadístico objetivo que pueda suscribir esto, yo francamente no lo sé y tampoco lo creo mucho. En todo caso, creo que uno está atravesado por la memoria emotiva de lo que hablábamos más temprano, que vos suscribías también. Seba, te dice Andrés, muy bueno el programa, Alejandro, te felicito. No, nos lo dice a todos, a ti y al equipo. Omar dice, Google tiene la inteligencia artificial, está siendo alimentada por todas las aplicaciones, la inteligencia artificial aprende y crea nueva inteligencia artificial. Algunos de los mensajes que llegan a través del 099894987 y también de nuestra página en el canal YouTube, en La Mañana en Camino. Atención porque pegamos un salto. Estamos en 3.975. No, pará. Pegamos un salto. 3.975. No, nos habíamos quedado. Y queremos llegar a 3.980. Así que nos están faltando 5 más para llegar a 3.980. Están todas y todos convocados. Te abrazo, te agradezco y te invito a que nos reencontremos la semana que viene, querido Seba. Sí, será. Fuerte abrazo, vale.